un conversatorio al que hemos denominado La reconstrucción del Perú. Y Hernando de Soto nos hablará sobre el potencial de los informales para generar capital. Contamos con Julio Lira, el director periodístico de gestión. Sin más, le doy pase a Úrsula para que nos comente la dinámica del evento. Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros. Bueno, primero, gracias, Carito. Bienvenido Hernando, bienvenido Julio. La sesión durará 1 hora y durante la exposición los micrófonos y las cámaras de los asistentes van a estar apagadas. Las preguntas van a ser recolectadas a través del chat del Zoom y se las vamos transmitiendo a Julio durante el conversatorio. Entonces, Julio, bienvenido, muchas gracias y presentas a Hernando para comenzar. Gracias Úrsula, gracias Carolina por participar en este conversatorio. Días atrás, Hernando de Soto, un actor conocido en el Perú por sus opiniones y su trayectoria a lo largo de tantos años, ¿no? Sacó un spot en televisión, ¿no? Y generó inquietud sobre qué es lo que estaba buscando. Posteriormente dio una entrevista en televisión y declaró en esa oportunidad: estoy tratando de ver de qué manera puedo servir al país, ¿no? Inclusive fue un poco más allá, dijo: he recibido la visita de esos partidos políticos, ¿no? Y volvió a reiterar que está evaluando cómo puede contribuir con el país. Justamente hoy día lo tenemos como actor central en este conversatorio, ¿no? En donde tocará uno de los temas en la cual ha bregado desde la década de los 80, ¿no? El tema de la informalidad. Y para comenzar le hago una pregunta a Hernando, ¿no? ¿Ya tiene claro cómo es que va a poder servir al país? Adelante, Hernando. Muchas gracias, Julio. Y esa pregunta inesperada, es decir, no es esperada, pero el orden en el cual están viniendo las preguntas me obliga entonces a leer una parte de lo que yo iba a decir, más bien sin leer notas. Yo considero que yo puedo servir al país en el sentido de identificar qué cosas son necesarias ahora que hemos visto con la pandemia que el país no ha funcionado bien, que estamos a la cola de todos los países del mundo en términos de organizarnos tanto frente al virus como frente a la recesión económica que lo acompaña. Yo creo ayudar no solamente con relación al sector informal, porque no creo que el sector informal es el único que tiene que ser reformado o tiene que ser potenciado, sino hay tres partes. Una parte, por supuesto, es el sector informal, en el sentido de que hay un potencial que, como tú sabes, Julio, yo creo que no ha sido desarrollado. En segundo lugar, está un sector formal que se supone que representa a los empresarios, pero no representa a los informales, que son 3 de cada 4 peruanos, y que también son empresarios. Y tampoco los sindicatos, en muchos casos, tampoco representan a los informales, sino representan a los trabajadores más bien formales, es decir, a una minoría del país. Y en tercer lugar, el Estado. Un Estado que en lugar de lograr atender a los informales, juntarlos con los formales, porque los dos son la clase que emplea, que da trabajo, que innova, que compra, que vende, que construye, que combina, en lugar de lograr que todos ellos sean una clase social que está frente al mercantilismo, una clase social que está frente a aquellos que no creen en la empresa, los ha logrado dividir y enfrentar. Los informales piensan mal de los formales piensan mal de los informales, y el Estado más bien toma una tercera posición, que es hasta ahora lo que hemos visto, enfrentarse a esas dos clases. Entonces quisiera entrar por describir en primer lugar, Julio, quiénes son esos tres sectores a los cuales hay que dirigirse y en ese sentido, qué es lo que yo puedo hacer para servir al país de la mejor manera posible. En primer lugar, comencemos con los informales. Los informales, como dije anteriormente, son 3 de cada 4 peruanos. Y ellos están desprovistos de los mecanismos necesarios, y ahora sí estoy leyendo, para aumentar su productividad.
globalizarse. No se olvide, son mineros y lo que venden y lo que extraen se va a los mercados internacionales. Son agricultores y lo que sacan de la tierra también va a los mercados internacionales. Son industriales y la misma cosa, sus artesanías van a los mercados internacionales. Entonces, necesariamente están interesados en la globalización y no hay que dejar que caigan en las manos de aquellos que no quieren la globalización, porque es un absurdo. De ahí viene la financiación y de ahí están los mercados. Es decir, ¿cómo hacemos para que también puedan operar a gran escala y a enfrentar la pandemia, que obviamente no basta solamente el Estado? Luego tenemos el sector formal, que está liderado por grandes empresas, muchas de las cuales hacen excelente labor, pero entre los cuales hay dirigentes a veces que son francamente arrogantes, que creen que porque saben organizarse corporativamente, también puede gobernar al país, a pesar de que no han sido capaces de representar los intereses de las empresas informales, 3 de 4 peruanos, que les encantaría ser representados por los formales, a los cuales los admiran muchísimo. Yo me acuerdo claramente que el primer informal minero que yo llevé a la televisión, que es un gran dirigente minero, Celso Cajachoa, cuando se le habló y se le dijo quién es su ídolo, y esta persona que era miembro de un partido de extrema izquierda dijo, mi ídolo, la persona que yo quisiera ser, es Benavides de la Quintana. Entonces no hay que olvidarse que ellos quieren ser como los formales, pero los formales no logran representarlos. Y de esa manera no se aprovecha su potencial, y quizás lo que es peor de todos es que muchos de estos dirigentes formales, en su arrogancia, todavía no se han dado cuenta que lo que ha hecho el pandemonio es esencialmente adelantar la época de confrontación máxima. No se dan cuenta que están sentados sobre un nido de arañas. Y en tercer lugar, tenemos un Estado cada vez menos soberano, con poca autoridad para controlar y defender el interés público, gobernar y mantener unidos a sus ciudadanos. No se entera de qué es lo que está pasando. ¿Qué se puede hacer? Y entonces yo voy a poder luego decir cómo creo yo poder contribuir. La primera cosa con relación a la informalidad es darse cuenta de que tanto la Organización Internacional del Trabajo, que los apoya, porque básicamente está con los de abajo, ha dicho que son efectivamente en todos los países del mundo, por lo menos globalmente, 60 a 70% de la población económicamente activa mundial. Entonces uno se pregunta ¿por qué están en peligro? Y la OIT dice, los que están en peligro con la pandemia, los que van más a sufrir, los que más posibilidad tienen de morir y revoltarse, son efectivamente aquellos que no tienen acceso al crédito y al capital. No lo digo yo, lo dice la Organización Internacional del Trabajo. Interesante, ¿no? Como una organización que cree en los trabajadores y el trabajo considera ahora que efectivamente sin capital y sin crédito no van a llegar adelante. Entonces la pregunta es, ¿qué se necesita para conseguir crédito? Entonces la respuesta es, si uno ve en cualquier país del mundo cómo y cuándo se tiene crédito, más o menos por cada activo que se tiene, entre 4 y la cuarta parte y la séptima parte puede ser utilizada para garantizar o dar credibilidad a la posibilidad de ser repagados o recompensados por extender o crear dinero a favor de las personas que los tienen. Entonces la pregunta es, muy bien, si ese es el caso, ¿qué es lo que nos pueden ofrecer los informales? Y yo les ruego que no crean en mis números, que sencillamente miren a su alrededor, y lo que les voy a decir va a parecer menos mito y menos hipótesis y más tesis de lo que aparenta. Por ejemplo, en viviendas entre pueblos jóvenes y predios rurales llamados informales son 80.000 millones de dólares. En lo que se refiere a microbuses, colectivos, mototaxis informales, son 3.500 millones de transporte. Si a eso agregamos las MIPES, que son 2.300.000 unidades en el país, más o menos,
Estamos hablando de 45.000 millones de ingresos anuales, es decir, el flujo que puede ser utilizado como garantía para un crédito. Y si a eso agregamos todas las minas que están bloqueadas en el Perú, las bloqueadas, no el potencial de las otras, las bloqueadas que están listas para salir, como Conga, por ejemplo, como Tía María, por ejemplo, y por supuesto aquellas que el Estado está bloqueando entre los mineros informales, entramos con unos 136.000 millones a valor presente. Sumen todo eso y tienen ustedes que es aproximadamente 256.000 millones de dólares, que si uno de cada 7 o 10 es utilizado como garantía, podrían generar un crédito, es decir, se crea verdaderamente nueva riqueza, nueva posibilidad de gastar hoy para crear mañana, equivalente a 9 veces todos los planes de reactivación del Estado y todo lo que va a dar en formas de bonificaciones y para reconstruir la economía. Es decir, que el sector informal, para salir adelante, tiene más recursos que lo que les puede dar el sector privado y lo que les puede dar el sector público a la vez. Entonces, comencemos por decir que no es el sector informal que hay que ayudar, sino el sector informal es parte de la solución. Ahora, es obvio que los créditos al sector informal son altos, las tasas de intereses son altos y ya comienzan a quitar personas a decir cómo es posible que haya tasas de interés tan altos. Y en muchos casos tienen razón, pero en otros casos, para dejar la formación de capital, más bien tiene privilegia otras cosas, esos trámites que todos enfrentamos y no necesito yo ni siquiera identificarlos, ustedes los ven en la vida diaria, se va a dar cuenta que la única manera de identificar el riesgo es efectivamente poder documentarlo, es poder examinarlo, son las listas, los due diligence interminables y el resultado son tasas de interés altas. Entonces la idea no es comenzar a lograr que todo el mundo coma los pocos ahorros que tiene el Perú, sino más bien dejar que el Perú cree su propio crédito. El crédito se crea. El crédito no es una cosa que hay en una caja fuerte, es la credibilidad que existe en una persona para poder ganar dinero y utilizar ese dinero para pagar sus deudas. Entonces, la pregunta aquí viene a ser la siguiente. ¿Se da cuenta el sector formal, la dirigencia? Y aquí voy a pedir a que pongan la primera lámina que había mencionado anteriormente, de que ese sector informal no solamente es un sector con un potencial de crear riqueza grande, sino que tiene argumentos jurídicos de los cuales todavía no se da cuenta, pero faltan solamente meses o años. ¿Pueden enseñar esa lámina, por favor? ¿Está la lámina? Porque yo no la veo en mi pantalla. Está la lámina. Bueno, en esta lámina van a ver, por un lado, ok, yo no la veo, pero la voy a tratar de acordarme en memoria. En el lado izquierdo, lo que ustedes tienen son una serie de convenios que el Perú ha firmado, en la base de los cuales se dice que los pobres, entre otras cosas, tienen ciertos derechos. Esos derechos son derechos de propiedad también. En lo que se refiere a minería, son los derechos que ellos tienen al suelo, no al subsuelo. El subsuelo es soberano del Estado y se da en concesiones y eso está plenamente respaldado por el derecho internacional. Si fuéramos nosotros a dar y agarrar ese derecho soberano al subsuelo que se ha concesionado y decir lo vamos a repartir entre nosotros, el crédito al Perú, sus mercados internacionales se cierran. Entonces el tema no es cómo hacemos para dar el subsuelo a los que van abajo, porque estaríamos yendo contra el derecho internacional, sino afirmar que el suelo es la puerta de acceso a ellos y por lo tanto tiene un valor más grande que lo que hoy día se le da a los que están encima, y la forma de conciliar estos dos intereses, de alinearlos, es que mientras que unos aprendan a honrar las concesiones, los que tienen las concesiones aprendan a honrar a los que tienen el suelo.
Y si usted cree que esos 11 convenios no son vinculantes, despiértese, porque sí son vinculantes. No directamente, sino porque esos principios ya han estado puestos en los tratados de libre comercio, en los acuerdos bilaterales y multilaterales financieros, y han sido luego adaptados a través de 30 años, uno por uno, a distintas partes de la legislación peruana. No solamente la legislación, sino también el Tribunal Constitucional. Y no solamente el Tribunal Constitucional, sino decretos supremos que parten del Ejecutivo. Y no solamente eso, sino los que parten del Legislativo. En total hay 1.495 normas en el Perú que en este momento, si yo fuera abogado de un informal, yo les cierro todas sus minas. Y la razón por la cual ustedes, los formales, no pueden combatir eso es porque sus abogados no están enterados de que han firmado estos acuerdos y que lo único que falta es que alguien comience a ensamblarlos. Entonces, dense cuenta que cuando hablan, por ejemplo, del hecho de que se necesita una licencia social, yo escuchaba a más de un ministro decir, bueno, licencia social es un acto de buena voluntad. Licencia social está perfectamente normada a nivel internacional y como todo derecho, antes que uno se dé cuenta de que todo esto es una construcción cuya implementación no estará completa ahora, pero que se viene, se van a dar cuenta que no solamente es una cosa que hay que aprender para respetar a los informales, que ya tienen estos derechos que son parte de las cartas universales, que son parte del enjambre de derechos humanos, sino cosa que es importante es que ya están abusando de estos derechos y van a aprender a defenderse de estos derechos y a hacer contacto con el sector informal o sobre la base de la legislación, en lugar de saber quién tiene más vara con el Ministerio del Interior, quién tiene más vara para poder coimear a ellos y en general van a poder, y los informales, en lugar de bloquear carreteras, de bloquear ríos, de hacer marchas, van a descubrir que hay mecanismos perfectamente potables para todas las partes y que pueden ganar más con eso que con medidas de violencia social. En otras palabras, lo que estamos diciendo ahora es que donde puede progresar el sector formal es uno, en reconocer que este sector existe, que es un gran mercado lleno de utilidades, que no quieren otra cosa que ser como ellos, y en cuarto lugar, que se puede resolver, les aseguro. Yo no creo que tomaría más de un año y medio reabrir las grandes minas que están hoy día cerradas. Lo sé porque he visto a los dos lados. Y en ese momento ¿cómo sabe usted que los lados extremos que hoy día están bloqueando las minas quieren conversar con nosotros? Bueno, los invito a ver durante 3 minutos y algunos segundos un diálogo entre mi persona y la persona que era número 2 de Sendero Luminoso después de Abimael Guzmán. Por favor, pueden ver el video. Se refería a ti como el segundo tigre con alas de Sendero Luminoso, el primero siendo Abimael Guzmán. Por otro lado, Abimael Guzmán, en su libro Las Dos Colinas, me acusaba a mí de ser responsable por la derrota en el sur de Sendero Luminoso, en base a estrategias y escritos que había hecho al respecto y algunas acciones internacionales. Y también de ser responsable por haber escrito el otro sendero de alejar a los jóvenes de la guerra popular. Entonces, la pregunta es, ¿qué ha pasado desde entonces? Varias cosas. Por un lado, tú has sufrido varios años de cárcel en el Perú. Y yo, por otro lado, he sido bombardeado según la policía más de 500 kilos de bombas. Pero los tiempos han pasado y ni tú ni yo estamos viviendo en 1980, sino 1990, sino estamos viviendo el presente y viendo el futuro del Perú. Lo que se dice ahora es que tú eres la persona que marca el rumbo ideológico de todos estos movimientos populares que quieren cambiar la relación entre los dueños del suelo
y los dueños del subsuelo. Y cuando nosotros hemos hecho una propuesta al respecto, que dice que el problema efectivamente en el Perú es que hay que definir los derechos de propiedad de las clases populares para poder llegar a un acuerdo razonable de largo plazo con las compañías que explotan el subsuelo, minería, gas, petróleo. La primera respuesta positiva que nosotros recibimos es la tuya y de las personas que tú influencias. Me parece importantísimo que el pueblo peruano escuche cuál es tu punto de vista. Gracias, Jorge. Pasando por Marx, la propiedad es lo que define el sistema de Estado, ¿no? Y de ahí el sistema de gobierno. Este sistema de propiedad, por ejemplo, sostiene a la Constitución, sostiene cualquier ordenamiento. Y si entramos a eso, estamos entrando a la guarida, a la esencia, al nervio de todo el ordenamiento político y social. Por eso tiene importancia. Por eso resaltamos ese esfuerzo de tratar el tema. Pero la visión es que esa propiedad es como derecho fundamental para los ciudadanos, para las comunidades. Si ese derecho fundamental puede ser titulizado a valores globales, mundiales, si ese derecho efectivamente puede proporcionar ingresos o medios para mejorar la calidad de vida, para el desarrollo económico, social, entonces hay que considerarlo. ¿Cuál es el fenómeno, el mérito de los grandes movimientos sociales, transformadores? Y me atrevo a decir que ese cambio debe serlo. Cuando las ideas que sostenemos coinciden con el movimiento social, compaginan, eso nadie lo para. Si planteamos como derecho fundamental que se valorice la propiedad sobre los recursos naturales en forma correcta, global, mundial, adecuada, eso de por sí está atacando fuentes de conflicto, fuentes de corrupción, fuentes de mayor pobreza y de desintegración social. En esa medida, ninguna comunidad, ninguna colectividad podría decir, no entro, no lo hago. Sería excluirse del movimiento y nadie puede excluirse del movimiento social. Hernando, tú has hablado en tu presentación que has hecho sobre el tema de la informalidad, sobre el tema de la formalidad y el Estado, ¿no? Que son, a tu juicio, tres pilares importantes. Y en el caso de la informalidad has dicho que los informales pueden ser parte de la solución, ¿no? Y no el problema en sí. ¿Cómo? ¿Cómo llegamos a que eso pueda ser efectivo, concreto, que los informales sean parte de la solución? Inclusive dijiste, en menos de un año se puede lograr eso. ¿Cómo? Bueno, la primera cosa es poder saber dónde están los informales y poder escucharlos para poder saber qué es lo que le faltan, que nosotros creemos que son básicamente unos 7 certificaciones para lo que ellos ya tienen documentado, porque eso de creer que no tienen título, no tienen documentos es absolutamente falso. Los tienen, lo que pasa es que están diseminados como agujas en varios pajares y no hay manera de identificarlos. Hay que reunirlos y también en ese momento poder saber qué son porque el trabajo no es general. Hay que sencillamente saber dónde están los problemas de los trámites, dónde están las razones por las cuales su identidad, que es claramente indicada localmente, por qué no puede ser reconocido en Lima y menos en los mercados de capitales de afuera. Un momento que uno tiene esa información, entonces uno puede identificarlos, puede ubicarlos, puede saber cuáles son verdaderamente sus activos y puede traducir el lenguaje informal que existe en distintas partes del país y que es el resultado de normas dadas en Lima y las unirlos de tal manera que todos estamos hablando el mismo lenguaje, tenemos el mismo vocabulario, tenemos los mismos datos y nos aseguramos que sin perturbar costumbres locales, estas personas puedan ser
responsables frente a la ley que tenemos todos. Pero lo que no podemos hacer es decirles que tienen que aceptar la legalidad como tal, este sistema que está lleno de corrupciones, donde hay presiones preventivas, porque evidentemente personas del sector formal han violado la ley, son acusados de corrupción, decirles bienvenidos a un sector que todo el mundo está de acuerdo, está lleno de corruptelas y un Estado que no puede ni siquiera enfrentar las condiciones de la recesión económica. Es decir, el Estado tiene que escuchar para poder entonces dirigirse a toda la informalidad en un lenguaje que ellos reconocen y los informales aceptar que las condiciones locales, las culturas que ellos tienen que los encierran y los confinan en espacios donde es imposible ser productivo, tienen que aceptar de que tienen que tener un vocabulario universal. Para eso se necesitan varias cosas. En primer lugar, darse cuenta de que el Estado peruano emite en su totalidad aproximadamente 28.000 normas al año. 28.000 normas al año. De los cuales estas 28.000 normas al año, el 98% no viene del legislativo. Deben dejar de darle golpes al legislativo, vienen del poder ejecutivo. Entonces, si uno es informal, que le digan un momentito, yo he hecho mis estudios en una buena universidad peruana y una cosa es la legislación que tiene más altura que el poder ejecutivo, lo que tienen las fiscalías, eso no les entra en la cabeza, porque cuando los encarcelan ellos no saben ni si es por legislación o si es por derecho. Lo único que ellos saben es que les estamos votando 106 normas cada día y ellos no tienen pues los estudios de abogados para poder discriminar en uno de ellos. Entonces, la primera cosa, Julio, que hay que hacer es asegurarse que el sistema democrático no significa que elijamos a personas que van a ir con una chequera que les permite votar 28.000 normas al año, aturdir a todo el mundo, es un desfile de sorpresa y después darse cuenta de que no lo han hecho en coordinación con el pueblo. ¿Qué es lo que se necesita para ello? En 1993 salió una constitución que fue el resultado de una negociación internacional en 1992, de la cual yo fui parte, entonces puedo decirlo, de no un punto de vista espectador, sino actuante, que lo que se utilizó como argumento para que el Perú no lo saque del sistema financiero internacional es que se comprometió a no volver a tener un Estado partidocrático que era incapaz de escuchar al pueblo. Iban a haber mecanismos de consulta, mecanismos de referéndum, todos esos mecanismos que le permiten a un país desarrollado mantenerse en contacto con su población. Ninguna de esas cosas se está siendo implementadas. Para comenzar, el referéndum no era una cuestión de tenerlo una vez cada 5 años. El referéndum era cuestión de tenerlo continuamente a través de varios mecanismos que no implican toda la movilización y todo el dinero que hoy día se gasta en ellos. Y por otro lado, darse cuenta que el referéndum no es una prerrogativa del jefe de Estado decir, ¿qué le parece esto? ¿Sí o no? Por lo que vulgarmente se llama la sopa de Herodes. Esto es tu situación actual y eso es lo que yo te prometo. Es decir, Herodes porque es la tomas o te jodes. La idea de la referéndum es que el referéndum es un instrumento en manos de la población peruana para hacerle saber al Estado que la forma como está conduciendo de una manera u otra las leyes, las normas que nos dicen cómo comportarnos, si verdaderamente están en su sitio, si verdaderamente están reflejando lo que la gente quiere, y van a descubrir pues una sabiduría popular que no habían descubierto hasta la fecha. De eso, Julio, yo te diría que hay 17 medidas que son mínimas. La posibilidad de, por ejemplo, de que todo no sea una cola de personas ex ante que tiene que hacer trámites para abrir una empresa, para hacer cualquier cosa, sino ex post, déjenlos hacer y si lo está mal hecho le caen después, el martillo viene después, no viene antes. La prepublicación de normas, cómo se utiliza un poder hoy día demasiado descentralizado para que todo vuelva a tener su sitio. Entonces, la idea es fundamentalmente darse cuenta de la importancia del derecho, que no solamente es una disciplina abstracta para abogados, sino es lo que nos hace vivir en su conjunto. Y yo agregaría eso, si me permites, Julio,
la cosa siguiente, darse cuenta que esa misma legislación o la ignorancia de una cultura del derecho en el Perú sobre lo que verdaderamente está ocurriendo internacionalmente y lo que se ha comprometido nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, lo desconocen. Te doy un ejemplo que es muy importante. ¿Qué es lo que cree el sector informal y el sector popular del sector formal? Cree que son corruptos. De la misma manera, por supuesto, que los formales creen que los informales son corruptos. ¿Por qué hay corrupción? Aquí viene la cosa. Hablemos de lo que nos ha venido del Brasil, ¿no es cierto? O pensemos la forma como compramos un satélite en el exterior. ¿Tú sabes cómo comienza eso? La manera como comienza es por darse cuenta que el Perú utiliza mucho lo que gente llama créditos de gobierno a gobierno. Y si no un gobierno a gobierno, son créditos que requieren un cierto respaldo soberano. Y si no es de esa forma, son créditos que están hechos para exportar. ¿De dónde vienen esos créditos que justamente permiten dar las garantías que respaldan a los privados y públicos que requieren créditos? Viene de una serie de acuerdos tomados durante los años 30 del siglo pasado, mediante los cuales todos los países que estaban en ese momento en ajustadas circunstancias económicas, lo que hacían era promover sus exportaciones. Entonces, la primera forma como estos países, todos los países del mundo promueven sus exportaciones, que sean los europeos, y no voy a dar nombres para no ofender a nadie, porque tendría que dar todos los nombres, pero todos los puedo dar en francés, en español y en alemán. Esos lo que hacen es la cosa siguiente, dicen, señores peruanos, ¿por qué van a gastar tanta plata en diseñar un proyecto? Presidente, usted tiene que sacar este proyecto antes que los otros. La infraestructura es indispensable para unir nuestro país, pero déjennos ayudarlos. Nuestra ingeniería va a diseñar ese proyecto. Y efectivamente lo diseñan y crean especificaciones, crean documentos de licitación que dicen cómo hay que comprar. Y en ese momento, oh sorpresa, lo que hicieron los estudios provienen del país que después son los que suministran sin competencia alguna, porque las especificaciones están hechas a la medida de quien los escribió y terminan entonces duplicando, triplicando, cuadruplicando, quintuplicando hasta 350% el valor de su inversión, y para los cuales corrompen el país. Es un poquito, Julio, para ponerlo a nivel que todos lo entendamos, imagínate que tú hoy día, o tú o yo, tenemos que salir a comprar un carro, y nuestra posibilidad es un Volkswagen, un Ford, un Mitsubishi, un Honda o un Kia. Y en lugar de decidir nosotros cuál es el que más nos conviene, le decimos a Kia, oiga, usted diseñe las especificaciones. ¿Qué carro vamos a terminar comprando, Julio? Vamos a terminar comprando un Kia. Y como las especificaciones están hechas a la medida de Kia, no hay manera de compararlos a un Ford. Así compran sus satélites, sus refinerías y toda una parte de la infraestructura. Entonces, ¿qué tienen que hacer los privados en lugar de darse en muchos casos los aires como que conocen el mundo? Darse cuenta que todos los países lo que hacen es vender lo que quieren hacer. No hay nada de deshonrado en promover sus exportaciones, pero hay algo que se llama un crédito atado. Y yo te ato porque te privo del conocimiento de ver cuáles son las alternativas al posesionarme de todos los datos que tú necesitarías para poder hacer una comparación válida. ¿Cuál es la respuesta a eso? El sector formal debe ser el primero en alentar la ingeniería peruana para que las condiciones de licitación te permitan comparar. Y en lugar de estar denunciando a unos y a otros de ser corruptos, etcétera, darse cuenta que esencialmente estamos desinformados. Ergo, el reto para el Estado peruano y la formalidad es, frente a un país en los cuales 3 de cada 4 peruanos que están en informalidad es corrupto, no puede atender a los informales y no puede ni siquiera defenderse, tiene que ver porque se está ignorando lo que verdaderamente significa tener una economía mercado sana. En lugar de eso, ¿qué hacen nuestras fuerzas políticas? Unos dicen que son de izquierda, que son keynesianos, otros dicen que son de derecha, que son hayekianos, nada que ver.
Hay momentos en los cuales Keynes es mucho más útil porque hay que meter obras públicas y hay momentos en los cuales se necesita más libertad en el mercado. El problema no está ahí. El problema es si verdaderamente nuestros izquierdistas se han dado cuenta que la solución a sus problemas no tiene nada que ver con la filosofía de Keynes ni con la filosofía de Hayek o de Milton Friedman, sino tiene que ver con el hecho de que los dos están desfasados. ¿Cómo puedo yo servir a mi país? Poniéndolos al día, porque esos son los tipos de cosas que yo conozco. Y entonces, yo creo que si tú quieres, y quizás yo dejo de hablar ahora para que puedan hacer preguntas, porque como tú sabes, tengo a veces la tendencia a sobreextenderme, yo creo que la informalidad nos permite tener un punto de comparación de qué es bueno para el pueblo. No le consultamos, no le preguntamos, le consultamos una vez al año. Ahora están pintando todas las calles, todas las paredes del Perú para comunicarse con el Perú versus vía vote por mí. Lo que hay que hacer es no tanto vote por mí, escúcheme. ¿Cómo vamos a poder escuchar a este pueblo al cual le lanzamos 106 normas nuevas cada día y lo empapelamos? Una vez que hemos hecho eso y una vez que nos hemos dado cuenta que los tratados firmados por el Ministerio de Relaciones Exteriores no solamente tienen que ver con nuestros grandes estadistas, nuestros grandes internacionalistas, sino nos vinculan porque estamos viviendo en un mundo que no es solamente peruano, sino un mundo global y hay que comenzar a enterarse. Hernando, te hace acá una pregunta uno de los participantes y dicen lo siguiente. Señor de Soto, si reconocemos derechos económicos al suelo y con ello una retribución asociada, por ejemplo, a la actividad minera, cuéntenos cómo así los proyectos mineros van a ser atractivos para la gran minería. Se congeló. Si ¿Me escuchan? Ya. Perdón, ya. se congeló. La pregunta es, por unos 15 segundos. Ya, la pregunta es, cuéntenos cómo así los proyectos mineros van a ser atractivos para la gran minería si de su rentabilidad hay que pagar la retribución de los titulares del suelo, o lo paga el Estado y con ello menor recaudación. Las cuentas no dan, se pregunta el participante. Si hacemos 3 minutos de respuesta, cosa que así podemos también recoger las otras preguntas, adelante, Hernando. Pero por supuesto, pero mira, ya les estamos pagando. No hay manera en el Perú que tú puedas sacar un proyecto macro, grande, e ir a los mercados internacionales para que te financien si tú no pruebas que tienes la concesión sobre el subsuelo y tienes por otro lado el derecho, ¿no?, de poder perforar el suelo, porque tienes que descansar sobre el suelo para poner toda tu maquinaria y poder poner tus ferrocarriles y sacar el mineral. Entonces, lo que ocurre en el Perú es que te pasas 3, 4, 5 años, lo que los abogados llaman saneando los derechos de propiedad superficiales, empaquetándolos en instrumentos que ya no son solamente de propiedad, sino son instrumentos financieros, pero que comprenden los derechos informales. Es decir, hace mucho tiempo que ya estamos utilizando los derechos informales sobre el suelo para garantizar un préstamo en el extranjero y los peruanos no se dan cuenta que es eso, porque lo que se trae al mercado de capitales no es el título, sino es el documento financiero que representa la seguridad del título dentro del Perú. Ergo, lo único que nosotros hemos hecho es que hemos visto cómo es este largo proceso caro y cómo abaratarlo de tal manera que se llenen los bolsillos no solamente los intermediarios, no solamente los APUs corruptos, no solamente los jefes de comunidades que no son otra cosa que autoridades políticas en lugar de los económicos, sino que el dinero de la superficie vaya directamente al bolsillo de las personas que son propietarios, no porque son partes de una comunidad, sino porque son como familias propietarios y que en el intermedio no se robe una cantidad de plata que está de por medio. En otras palabras, Julio, la razón es la siguiente: les va a salir mucho más barato a todo el mundo, mucho más barato tener un acuerdo claro, no solamente con la comunidad, sino con los comuneros particularmente, que no piden muchos de ellos ser parte de la empresa minera. Muchos de ellos prefieren cash e irse a Lima a ser comerciantes, cash para ser dentistas, cash para pagar estudios. Y en ese momento, en lugar de enfrentarte tu compañía privada frente a una entidad política, cultural,
que se basa sobre incentivos que el Estado ha hecho que sean soberanos en lugar de propietarios, tú vas a lograr no solamente que el Perú, el Estado, recupere su soberanía, sino le vas a dar derechos de propiedad que pueden ser transados y que le va a resultar a todos más barato. ¿Cuánto es que tú crees que están perdiendo en este momento tía María y las personas que son dueños del subsuelo de Conga? Lo que tú vas a tener que hacer para hacerlos millonarios a los locales y perder mucho menos es pasar por el camino que yo te estoy diciendo. No hay un problema de costos. Ser formal es mucho más barato que ser informal. Ok. Cuando empezaste tu disertación, hablaste de 3 pilares: los informales, los formales y el Estado. Has hablado sobre los informales, has hablado también del rol del Estado. Ya. ¿Cómo puede, en esta visión que estás presentando, qué rol juegan los formales para esta transformación, ¿no?, del país, ¿no? ¿Cómo tú lo visualizas? Bueno, yo visualizo en primer lugar, si yo no he podido ver, por supuesto, lo que han dado, pero creo que pasaron efectivamente mi diálogo con el número 2 de Sendero, ¿no es cierto? En los tiempos, correcto. Bueno, miren ustedes en este momento que ese señor, como muchos camaradas, no estamos hablando de los chicos malos del Braem, ¿ah? No estamos hablando de los bandidos, no estamos hablando de Movadej, estamos hablando de aquellos que han pasado cárceles y que son intelectuales y están pensando. Ellos ya tienen una manera de justificar la propiedad entre los más pobres que es muchísimo más sofisticada que lo que tienen los formales. Yo te pongo un senderista como Jorge Durand al lado de cualquier abogado de CONFIEP y hablar de la propiedad privada en una comunidad y va a ganar el primero. Entonces, lo que yo estoy diciendo con ese documental que tú has visto es que los formales tienen que ponerse las pilas, porque si no, ya en las próximas elecciones van a ver lo que es canela. No es posible que sencillamente cada vez que se tienen que enfrentar los informales, comiencen a decir, estos son los desordenados, los desprecian, los miran mal. Mira tú como los radicales le están hablando y ya han comprendido que la propiedad es el camino. ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo pueden cambiar los formales? Es un problema, diría yo, para utilizar lenguaje antropológico. Habría que ver cuál es su cultura. ¿En qué país creen que están? ¿Dónde creen que están viviendo? El problema cultural no es que los informales, pucha, este es quechua, este otro es aymara, hay que comprender, son distintos que los chancas. No, la pregunta es, ¿quiénes son los formales? ¿Y qué día se van a enterar en qué país están? Y si no les gusta enterarse en qué país están, que comiencen a reflexionar dónde están los recursos de los cuales viven a través de sus brokers culturales, sus lobbyistas y otros. Es un tiempo que es necesario para reformar el Estado, ni siquiera para ser izquierda o derecha, sino para que pueda el Perú, que es el 0.3% de la población mundial, la tercera parte del 1%, aprenda a vivir en un mundo en los cuales su alternativa, que es China, es capitalista y Occidente también es capitalista. Que aprendamos entonces a vivir en un momento capitalista, que no te sorprenda en algún momento que algún país, algún lugar que se llama un partido de locos, un partido de personas que no saben cuál es su lugar, pucha, religiosos, ¿no es cierto?, termine por ganar las elecciones porque ha sabido poner Hayek y a Milton Friedman en un lenguaje peruano antes que el sector formal peruano, que vive de modelos extranjeros, bien happy de haber estudiado en Yale o Harvard, pero todavía no ha sabido meter raíces en su propio país. Una pregunta también importante que tiene que ver con la formalización. La pregunta es, ¿qué incentivos fuera de los tributarios consideras, Hernando, que son importantes para la formalización? Bueno, eso es bien importante. Es como cuando yo ahora le pregunto, cuando yo ahora es para mis problemas, cualquiera que tenga salud, tengo que telecomunicarme con mis médicos, ¿no es cierto? Y dicho paso, médicos que yo respeto muchísimo, porque si no fuera por los médicos, yo hubiese muerto a los 8 años por tener una apendicitis. Si me han salvado la vida varias veces. ¿Tú crees que cuando yo estoy conversando con ellos, ellos me dicen, mira, Hernando, yo creo que lo deberías hacer esto? No, lo comienza a decirme es dónde te duele, dónde te molesta. Quiero indicadores.
ha subido tu temperatura, no ha subido tu temperatura. Si te ha hinchado el ojo, no se te ha hinchado el ojo. ¿Tienes manchas en la mano? No tienes manchas en la mano. Dime a qué hora te despiertas, cómo estás. Tienes que preguntar. En otras palabras, a tu pregunta única, Julio, hay 2.000, 3.000, 5.000 respuestas. Todo el arte de la política, como decían un gran congresista americano cuyo nombre se me pasa ahora, all politics is local. Toda la política es local. Lo que tú tienes que hacer en la política es darte cuenta que como todas las cosas que nos pasan en la vida, tenemos lo que hemos aprendido en el colegio, universidad, y después esencialmente el diablo está en los detalles. O si no te gusta la imagen del diablo, hacer lo que dicen los suizos alemanes, Dios está en los detalles. Entonces, por eso es que yo hablaba anteriormente de las consultas. Hay 20 maneras de informarse de qué es lo que pasa. Temas que los periódicos no van a tratar, por supuesto, en muchos casos, porque no son de interés general, pero detalles que los políticos deberían estar interesados. En los Estados Unidos no se les ocurre pasar una ley sin, en primer lugar, prepublicarla, para que todo el mundo se entere qué se trata. Tener lo que ellos llaman comment and notice, que dejan que los sindicatos, las organizaciones informales, etcétera, retransmitan y te digan qué es lo que funciona, porque no es cuestión de tener un brillante intelecto, sino dónde duele, jefe, dónde duele. Y el momento que eso ocurra, ya te digo, está en la Constitución de 1993 y se nos ha pasado que ahí están los instrumentos y que de ahí se pueden desarrollar. Hablando de detalles y del diablo, hay una de las preguntas se refiere a lo siguiente, ¿no? ¿Cómo se puede simplificar el régimen económico formal? Tú has mencionado que más de un centenar de normas se emiten diariamente por el Estado peruano a fin de estimular la integración de los informales. Claro. Yo lo que voy a tomar, por supuesto, más tiempo que el que te disponemos hoy, tengo 17 medidas básicas que nos hemos propuesto a través del tiempo que indican qué es lo que hay que buscar. ¿Por qué razón no hay una receta universal? Es por la razón siguiente: si tú tratas de verte cómo los suizos han integrado sus distintos cantones, dicho paso es interesante, Julio, hasta 1908 Suiza, que es hoy día probablemente el país más rico del mundo, era el país más pobre de Europa Occidental, hasta que puso en un código civil todos los mecanismos mediante los cuales lo que ocurría en cada distrito, en cada cantón, podía llegar a ser administrado localmente o universalmente. Entonces los suizos tienen un mecanismo mediante los cuales en sus plazas pueden votar, donde hay gente sencillamente levantando la mano. Tienen otra forma, que es a través de las instituciones que existen, colegios de abogados, de ingenieros, consejos médicos, una cosa que se llama Vernehmlassung, que consiste de que cada norma va pasando por las organizaciones vivas de la ciudad. Cuando hay dudas, hay referéndum. Los referéndums nacen directamente de la población. Esos referéndums son de todo tipo, geométricos, que significa que no todos los ciudadanos tienen derecho al mismo voto, porque si la ley tiene que ver sobre la selva, quieres que los selváticos se pronuncien antes que los otros. Entonces hay distintos mecanismos mediante los cuales se enteran. Si tú vas a los Estados Unidos, tienes distintas normas que permiten que no solamente vote la población en general, sino los colegios electorales, por ejemplo, que son los que van a decidir si gana Trump o gana Biden. Si tú vas a Japón, tienes sistemas que se llaman Shingikai, que quiere decir que el Congreso no toma la decisión, la pasa a un organismo de expertos que se llama Shingikai, que luego filtra sus preguntas a través de colegios de prensa, que luego entra a una asamblea popular en 38 distritos del Japón que se llaman Kochukai y recién regresa a la dieta. Entonces, de todo esto, cuando tú visitas a cualquier país desarrollado, te das cuenta que todos tienen mecanismos distintos que han nacido de las costumbres, que nacen del problema de decirse, ¿cómo resuelvo yo el hecho que no he podido prever, que no podía recibir la información necesaria del sector informal para darle bonos, para ubicarlo, para evitar concentraciones? De los problemas, no de la teoría en un estudio, sino de los problemas nacen las soluciones de comunicación. Por eso mis 17 propuestas están hechas para asegurarnos que los políticos tengan la obligación de enterarse de cómo llegar, en el caso cultural peruano, a saber qué hacen bien y hacen mal.
Y lo que nosotros proponemos es que el momento de hacerlo es cuando tú vas a pasar una norma en el cual agarras los ahorros del país, ¿no es cierto? Que sean, que sean los fondos de jubilación, las pensiones, lo que sea, y le preguntas al pueblo, ya, ¿qué piensa usted de eso? Y a través de varios mecanismos te vas enterando y evitas hacer estupideces. Y de ahí nace la democracia, de ahí nace la democracia, de hacer preguntas, no de dictar de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Y esos mecanismos no existen en el Perú. Una vez cada 5 años elegimos un dictador que nos va a dar, déjame ver, 28.000 normas al año multiplicado por 5, 140 normas con las cuales te puede ensartar y nosotros no tenemos nada que decir. Salvo una buena editorial en gestión, por supuesto. Pero aparte de eso, enterarse en el detalle requiere un instrumento político. Por supuesto. Y justamente tú mencionabas en esa entrevista televisiva que por lo menos te habían visitado 8 partidos políticos, ¿no? Mostrando interés en tu persona. Y hoy día nos has recordado que tienes 17 medidas. ¿Vas a entablar una relación más frecuente para difundir esas 17 medidas que a lo largo del tiempo tú has ido divulgando, tratando de que se tomen en cuenta para superar parte de los problemas que hemos hablado hoy día? Correcto. Yo hasta ahora tengo un medio en el Perú que me publica cada vez que tengo un artículo interesante que decir. Es el tuyo. Y es algo. Hace 2 años yo no tenía eso. La segunda cosa que tengo ahora es que gracias a Erasmo Bon me han abierto un espacio, fue propuesta suya, que se llama Soluciones, que va a salir ahora pronto, cada semana, los domingos, prime time, de 8 a 9 de la noche, en los cuales yo voy a indicar qué he aprendido de los distintos otros países del mundo, qué no funciona. En el Perú voy a dar casos, si me permite, por ejemplo, esto. Aquí tengo una lista, como tú ves, de distintos indígenas del Perú, implicando que 700 comunidades han dicho ya claramente cuando fueron consultadas en el tiempo de Bagua que lo que ellos querían era propiedad privada. 700 comunidades de las 1.400 que hay en las selváticas. O sea, no voy a hablar de hipótesis, voy a poner caras detrás de lo que ya están diciendo para que los partidos políticos se pongan las pilas y comiencen entonces, en lugar de hablar qué partido se alía con tanto, qué vientre de alquiler va a ser poblado por fulano o mengano, más bien comiencen a mirar, en lugar de al costado, comienzan a mirar hacia abajo. Y va a ser un programa de preguntas y respuestas de tal manera que yo voy a poder yo mismo aprender de cómo se hacen las cosas, porque voy a hacer que también participen los informales y por supuesto los formales, y hacerles darse cuenta que están en el mismo tren y que quieren las mismas cosas, sencillamente se entienden en idiomas distintos. Y cosa muy importante, Julio, acabar con el mito de que todos tenemos que tener la misma cultura para poder conversar el uno con el otro. Eso no es necesario. Tú para entender con alguien no necesitas ser la persona con la cual juegas tenis, la persona con la cual sales a bailar, a cenar, a divertirte. Los suizos están compuestos, donde yo he pasado creo que la mayor parte de mi vida, por el exilio, no por voluntad propia. Los suizos son 4 culturas. Son los franceses, ¿no? De Ginebra, todo lo que se llama la Suisse romande. Son los alemanes y no se quieren los unos a los otros. No se quieren. Y tercero, los italianos, que ni los 2 primeros tampoco quieren. Y los 3 desprecian a los romanches, que son básicamente los gitanos del país. Los 4. Y sin embargo se llevan sin tener la misma cultura. Se llevan adelante porque tienen las mismas normas y se ponen de acuerdo. Entonces la idea de pedirle a todo el mundo, tienes tú que ser sensible a nuestros indígenas, aceptar de que tienen que compartir el país con aquellos que tienen descendencia, qué sé yo, ascendencia y China, europea, el tema no es ese. No digo que la cultura no es importante. El tema esencial es que tengamos una manera de todos nosotros, un país de todas las sangres, vivir en el mismo territorio pacíficamente y creando prosperidad. Eso es lo que yo espero salga del programa. Ok. Bueno, ha sido una conversación muy interesante, ¿no? Porque, bueno, hemos repasado un poco de algunos temas que
tú nos has recordado, y otros temas que nos has dicho que quieres abordarlo con diversas organizaciones sociales, ¿no? Y déjame por último hacer una pregunta para una respuesta muy corta, ¿no? Yo te pregunté si iba a tener una relación con los partidos y tú me contestaste que vas a tener una relación con por ejemplo, con las comunidades, me has puesto ejemplos, o diversas organizaciones sociales. Y los partidos, ¿tú los ves también como interlocutores para poder transmitir estas 17 medidas? Sí, por supuesto. En primer lugar, porque a corto plazo no existe otra posibilidad, porque la norma lo dicta, ¿no? Sería verdaderamente el caos si en este momento se comienza a decir los partidos no valen nada. Ahí están. Ahí está. Hay un lugar donde hay propiedad privada en el Perú, es los partidos políticos. Pertenecen a personas específicas. Es bien interesante. Pero en fin, lo que hay que hacer es que ellos son los que están ahí. Es obvio que las personas en el Congreso quieren hacer lo que pueden para el sector popular. Es obvio que se están dirigiendo más al sector popular, a la economía informal, de lo que están dirigiendo a la economía formal, porque ahí están los votos, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que quisiera hacer, poder hacer en los meses antes de la elección y a través del programa de televisión y gracias a ti, que me ha dado, que me estás dando la posibilidad de conversar hoy día, y a Carolina Castilla de New Link y a Úrsula Vega, a través de programas como esto, poder decir dónde pueden ellos encontrar los votos. Es decir, no estoy pensando que abran sus corazones, sino cómo abrir las ánforas para que hagan las cosas correctas y no se trate solamente de prometer izquierda o derecha, sino cómo prometer de aquí hasta que llegamos al año 2021 las medidas indispensables para que puedan constantemente escuchar a su propio pueblo y tomar medidas acertadas. Gracias, Hernando. Le doy el pase a Úrsula para poner fin a este conversatorio. Adelante, Úrsula. Muchísimas gracias, querido Hernando. Muchas gracias, Julio. Bueno, como siempre, aunque lo presencial en las relaciones es irreemplazable, debemos ir ajustándonos a la dinámica del mundo. Así que cuanto más grande es la separación física, más conectados debemos estar. Esperamos que ustedes y sus familias estén muy bien. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Chao. Chao.